Hola, buenas noches. Es para mí un verdadero placer recibirlos en estos cuentos de la noche de cuentos. Hemos avanzado ya, llegamos a 90 programas o 90 espacios de esta noche de cuentos. 90 espacios que han sido dedicados a cuentos originales, cuentos que se han guardado durante mucho tiempo y que queremos traerlos a ustedes para entretenernos, para recrearnos. Recuerden, si no se puede demostrar, es ficción. En el programa o en el video anterior presentamos un cuento raro de destrucciones y eso, y al final, como epílogo de ese cuento, hablamos de un señor que se considera profeta, un vidente o algo así, Benjamín Solari Parravicini. Me han preguntado algunas cosas, algunas personas muy intrigadas sobre este tema y sobre este personaje. Yo personalmente no sé mucho de él, pero por esa razón decidí solicitar la ayuda de Juan Jesús Vallejo. Y él, en el siguiente segmento, nos va a ilustrar un poco sobre este tema de Benjamín Solari Parravicini. Un saludo a toda la familia tobarista. Soy Juan Jesús Vallejo, para los que no me conozcáis, y para mí es un placer estar otra vez en el canal de YouTube de don Roberto Tobar Gaitán. Me preguntaba don Roberto acerca de la figura de Benjamín Solari Parravicini, que se hizo mundialmente conocido cuando el ataque a las Torres Gemelas por una de sus profecías. Pero vamos a entender el personaje. Benjamín Solari Parravicini básicamente era un pintor muy poco conocido en Buenos Aires, y su vida transcurría así hasta el año de 1932. Es en 1932 cuando su vida cambia, cuando él empieza a recibir esos mensajes y lo que hace es psicografías, o sea, él hace dibujos alusivos a cosas que sucederán en un futuro, y bajo esta psicografía, bajo estos dibujos que él hacía en trance, pues aparece siempre alguna frase alusiva a lo que va a suceder. Repito, se hizo tremendamente famoso cuando los atentados de las Torres Gemelas, porque él en un dibujo dibujó dos torres en Nueva York, porque cerca está la Estatua de la Libertad, y además en la frase alusiva que hay abajo no solo habla de que de repente la luz del norte perderá brillo en el sentido a ese declive en Estados Unidos y ese gran atentado, sino además él comenta en esa frase que el monumento será atacado dos veces, como así sucedió, como fueron dos aviones los que impactaron en las Torres Gemelas. Por esta historia es por lo que Benjamín Solari Parravicini se hace mundialmente conocido. Ahora os voy a contar cosas que no vais a encontrar ni tan siquiera en Google. Yo tuve la suerte una vez de entrevistar a Dante Franz, que es un contactado argentino que estuvo varias veces con Benjamín Solari Parravicini, y lo que le cuenta a Dante Franz, que yo no he encontrado en ningún sitio, salvo en aquella entrevista que le hice a este señor, es que él en 1932 sufre una abducción en Buenos Aires. Y no es una abducción de que llegara un platillo volante enorme en medio de Buenos Aires, absolutamente nada de eso. Lo que comentaba Benjamín Solari Parravicini es que en 1932 él, un día caminando por Buenos Aires, tiene una sensación como si de repente el tiempo todo se hubiera congelado, y en medio de eso unos seres de otro mundo lo sacan y hablan con él. Esto, cuando me lo cuenta Dante Franz, pues es un dato que me impactó. No lo he podido cotejar por otro sitio. Yo sabéis que siempre me gusta decir la verdad y los hechos son los que son, pero sí es cierto que si uno analiza las profecías de Benjamín Solari Parravicini, repito, aunque se haya hecho famosa por la de las Torres Gemelas, él en sus profecías, en estas psicografías que son casi 1000,
vaticina otras muchas cosas. Por ejemplo, uno de sus vaticinios más conocidos es sobre la guerra de Cuba, sobre la revolución cubana, y él habla de una cabeza barbada, lo que luego fue obviamente el señor Fidel Castro, que por cierto en la profecía no lo pone como un personaje precisamente muy grato para la historia. Y lo más importante de Benjamín Solari Parravicini y de sus profecías con diferencia es que él habla continuamente de visitas de seres de otros mundos. En concreto, él lo que nos dice es que naves de otros mundos van a llegar hasta aquí, que van a ser invisibles para el ojo humano, que no las podemos ver, que esas naves tienen una gran relación con el mar, con el mundo submarino. Y todo esto, curiosamente, es lo que nos han demostrado los informes y los vídeos que se han ido filtrando por parte del Pentágono desde diciembre del año 2017. Eso no deja de ser curioso. Según la profecía de Benjamín Solari Parravicini, estos seres se harán visibles e intentarán comunicarse con nosotros justo antes de una gran hecatombe nuclear. O sea, que cuando lleguemos a un límite de tensión en el que las grandes potencias mundiales se planteen utilizar armas nucleares, llevando esto al fin y al colapso de nuestra civilización, en ese momento los seres de otros mundos se harán presentes, saldrán de las aguas y dirán: señores, estamos aquí. Ojalá algo así llegara a suceder algún día. Esa es la parte, digamos, más importante desde mi punto de vista de las profecías de Benjamín Solari Parravicini. También nos habló y predijo y pronosticó la era espacial, por ejemplo, que habría mujeres astronautas, que llegaríamos a la luna y toda una serie de cosas, pero grosso modo es lo que os estoy contando. O sea, muy famoso por sus profecías sobre las Torres Gemelas, aciertos como por ejemplo la guerra de Cuba. También habló sobre el conflicto entre israelíes y palestinos y alguna cosa así, aunque es algo menos conocido. Y lo más interesante y lo más inquietante: seres de otros mundos nos visitan aunque no los veamos, pero un día, cuando estemos al borde del colapso, se aparecerán y nos hablarán y cambiarán la historia del mundo. ¿Acertará Benjamín Solari Parravicini o no? Pues ahí os dejo para que hagáis todos los comentarios que queráis. Es un placer, como siempre, estar en este canal de YouTube, y aquí sabéis que me tenéis para consultarme absolutamente cualquier cosa que tenga que ver con el periodismo de misterio. Un fuerte, fuerte abrazo a toda la familia tobarista. Hasta luego, señores. Benjamín Solari Parravicini. Cosas raras alrededor de las ecografías de este señor. Hay una que todo esto lo encuentran ustedes en internet, que habla de los 3 dedos que traerán un cambio al mundo. No sé si se acuerdan quienes lo escucharon a La Marcianita capítulo 2 o 3, cuando la evangélica llega a la casa de la Marcianita y observan que tiene 3 dedos. Otro tema, son muchos, que es bastante intrigante y que suena mucho en la mitología suramericana, es que al final de los tiempos los dioses aparecerán. Al final de los tiempos de esta civilización, los dioses llegarán a la tierra y frenarán todo. De eso se hablan muchas profecías con diferentes protagonistas, diferentes escenarios. Cuando las cosas lleguen a un punto de no retorno, habrá intervención. Ya nos lo explicó Juan Jesús. Y eso se da en muchas de las historias que les hemos narrado, aquí especialmente en Buscando a Neshken, el astronauta de piedra. Quiero agradecer mucho los mensajes que nos han mandado respecto de la Carmelinita. Sí va a haber una segunda serie de la Carmelinita. Va a tomar un tiempo porque tengo mucho tema represado,
para contarles, para mostrarles. Hoy les traigo un cuento bastante raro y extraño. Un cuento donde el escenario, el personaje, un cuento donde el escenario y el personaje central, sus nombres y los lugares han sido cambiados, y han sido cambiados para proteger la vida de la principal protagonista. Ya sabrán ustedes quién es. La vida de la anaconda. Anaconda. Nureuna. Por allá bien adentro de los llanos orientales, más exactamente en La Hermosa, en el departamento de Casanare, en Colombia, alguna vez, en años ya idos, vivió un hacendado japonés de nombre Bunchiro, un hombre soltero de unos 45 años, de apariencia endeble y de rostro envejecido. Un hombre que, cansado del rigor de la vida y del estrés de la gran ciudad, por causa de su trabajo durante más de 20 años, ocupando un alto cargo del gobierno japonés, ya se veía muy viejo. Él, a pesar de ser miembro de una prestante familia japonesa, algún día, luego de visitar Colombia en una misión diplomática, decidió invertir en unos cuantos acres en los llanos orientales de Colombia. Esto con miras a establecer allí una estación de piscicultura dedicada a la cría y el comercio de peces. Con esa idea y con los terrenos ya escriturados, compró un bulldozer pequeño, una máquina que él mismo manejaba, y así, con la ayuda de unos pocos peones, logró abrir una docena de estanques, que en el invierno y con las subidas del cercano y caudaloso río Meta se llenaba durante varios meses, propiciando la cría de los peces. El sitio donde estaban los estanques era un área de inundación. En verano, con las sequías propias del llano, cerraba su empresa y se iba a vivir a Villavicencio. En ocasiones, y aprovechando esas vacaciones de verano, viajaba a Tokio para ver a su familia. Su viaje desde Villavicencio hasta La Hermosa, hasta su cultivo y viceversa, lo hacía recorriendo en lancha durante varias horas el río Meta, un río que lo llevaba a su destino. Es de anotar que él, a fuerza de trabajo y mucho esfuerzo, rápidamente y en algo más de un año, aprendió el idioma español. Bunchiro, como buen japonés, era un hombre silencioso de ademanes sencillos, fiel practicante del budismo y un gran amante de los mitos y leyendas del Japón. De hecho, sus lecturas preferidas eran las que hablaban de los dioses y deidades menores de su país. 3 años después de haber llegado, y cuando su trabajo ya rendía frutos, luego del verano, Bunchiro tomó su lancha de motor y, disfrutando del paisaje, acompañado de un motorista o lanchero de toda su confianza, viajó hacia la pequeña estación piscícola. Lo hizo siguiendo la vía del tranquilo, despoblado y solitario río Meta. En el camino, cuando Bunchiro disfrutaba como niño del paisaje, sorpresivamente, a unos kilómetros de llegar a su destino, una lancha que llegó por detrás velozmente le cerró el paso obligándolo a detenerse. En ese momento,
el lanchero de toda su confianza sacó un revólver y apuntándole a Bunchiro lo obligó a levantar los brazos. Al instante 4 hombres armados abordaron la lancha y entre ellos llegó un hombre alto, corpulento, malacaroso, de aspecto ruin y malvado, un hombre que parecía ser el jefe. Entonces, siguiendo las órdenes de este señor, la otra lancha con un tripulante se fue, y la lancha con Bunchiro preso, encapuchado, amordazado y amarrado, tomó rumbo hacia un caño cercano, bordeando un frondoso bosque de galería. Bunchiro no supo a dónde lo llevaban. 3 días después del rapto, Bunchiro, ya sin capucha y sin mordaza, pero amarrado, aparecía acostado en un cambuche hecho con plástico, y era cuidado por los hombres, entre ellos el lanchero de toda su confianza y el hombre alto, corpulento, malacaroso de aspecto ruin y malvado, del que según supo después se llamaba Daniel. Y allí, en ese lugar, en ese cambuche, durante los primeros días el tal Daniel interrogó con fuerza malvada a Bunchiro, y luego, con una libreta en la que anotó los datos, se fue. Desde que le quitaron la capucha, Bunchiro observó un silencioso y apacible caño, una quebrada ancha rodeada de selva, y frente a él, frente al cambuche, unos metros más lejos, un pozo de aguas cristalinas y azules. Entonces, luego de la marcha del tal Daniel, para sorpresa de los que quedaron, Bunchiro gritó 3 veces: "Nereumna, Nereumna, Nereumna". El grito retumbaba entre la selva y el caño. Y entonces, entre los sonidos del bosque, los miserables escucharon algo lejos un suspiro. Los hombres, los malandros, sabedores de la soledad total de aquel paraje, miraron sonriendo al japonés, y uno de ellos dijo: "El cucho se enloqueció". Ese mismo día a la medianoche, cuando todos dormían, Bunchiro, amarrado y acostado, volvió a gritar: "Nereumna, Nereumna, Nereumna". Los malandros sanguijuelas, poquita cosa, buenos para nada, ratas de alcantarilla, despertaron. Y uno de ellos, bravo, porque lo había hecho levantar, como castigo le pegó una patada en la cabeza. Luego de la patada, y cuando se volvieron a acostar, los sanguijuela, poquita cosa, entre los sonidos del bosque, volvieron a escuchar un suspiro lejano. Nereumna, Nereumna, Nereumna. Una semana después, la perorata de los gritos del japonés no paraba. A cada rato gritaba: "Nereumna, Nereumna, Nereumna". Y luego, el suspiro entre la selva se hacía cada vez más cercano. Entonces, cansados de los gritos del nipón, lo amordazaron y lo acostaron en el cambuche. Al llegar la noche, con una fogata a medio prender, uno de los hombres fue al caño para recoger agua. Y entonces, entre la espesura y el caño se escuchó con claridad un suspiro largo y profundo.
Luego hubo un grito. Unos minutos después del grito, como el hombre que fue por el agua no volvía, otro de los malandros con linterna en mano fue a buscarlo. Y así pasaron unos minutos. Entonces, otro grito estremeció la jungla. Y seguidamente se escuchó el suspiro extraño, el suspiro que acalló los sonidos del bosque. Después, todo quedó en silencio. Al momento, Bunchiro, amordazado, pegando la cara contra un tronco, se quitó la venda de la boca y gritó: ¡Nereumna! 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 El hombre que quedaba, extrañado y temeroso por los gritos de sus compañeros, por el sonido y por los gritos del japonés, tomando su revólver en una mano y en la otra la linterna, fue hacia el caño. Fue avanzando con cautela, alumbrando aquí y allá, gritando el nombre de sus compañeros. Entonces se escuchó el sonido de disparos y luego de una pausa, un grito humano horrible. Bunchiro, acostado y amarrado en el cambuche, escuchó nuevamente el suspiro. El suspiro era el único sonido. Luego de unos minutos, Bunchiro, luchando con sus amarraduras, logró zafar las manos y al sentarse en el piso del cambuche, escuchó un suspiro que se acercaba. La fogata a medio prender alumbraba la penumbra. Entonces, Bunchiro, sentado, vio un enorme bulto largo y grueso que daba visos como de escamas. Un bulto que salía del caño y que avanzaba hacia el campamento donde lo tenían preso. Bunchiro, al ver la cosa más grande y gruesa que un tubo de oleoducto, pensó: Nereumna. Bunchiro quedó quieto, y luego de unos minutos la cosa pesada que se arrastraba suspirando se acercó. Y al pasar cerca de la fogata a medio prender, con su aliento, con su exhalación, con su vaho, avivó las llamas. Bunchiro, al ver el rostro de la cosa grande, quedó más quieto de lo que estaba. El rostro de la cosa se puso frente a la cara de Bunchiro. Y esto lo hizo al tiempo que sacaba de su boca una lengua grande y bífida, una lengua que le tocó el rostro. El aliento de la cosa era horrible. Conteniendo las ganas de vomitar, Bunchiro dijo con voz suave: Nereumna, Nereumna, Nereumna. Entonces la cosa grande, más larga y gruesa que un tubo de oleoducto, avanzó con lentitud y con su cuerpo rodeó el cambuche, con Bunchiro en su centro. Luego, cuando terminó el envolvimiento o el rodeo, la cosa lanzó un sonoro suspiro y poniendo la cabeza sobre sí misma, se durmió.
Bunchiro al momento se dio cuenta que la serpiente no le haría nada, y cuando ésta se durmió, le pasó suavemente una mano por el lomo, un lomo de escamas grandes que daban visos. Luego el japonés se acostó y también se durmió. Lo hizo con la seguridad de que la serpiente lo estaba cuidando. Al día siguiente, muy de madrugada, Bunchiro fue despertado por el sonido de una lancha que llegaba, y sentándose en el cambuche rodeado por la gran serpiente, más grande y gruesa que el tubo de un oleoducto, vio que de la lancha recién llegada se bajaba un único tripulante. Era el hombre malacaroso y grande, quien desprevenidamente y sin saber qué había ocurrido, amarró la cuerda que sostenía la lancha en un palo y luego se giró. Mientras el malandro amarraba la lancha, se giraba y caminaba hacia el cambuche, la cosa grande se movió velozmente. Se desenrolló del cambuche y alzando la cabeza como una cobra lista al ataque, quedó mirando hacia abajo, mirando fijamente al malandro infeliz que había llegado. El hombre caminó unos pasos, mirando al piso para no tropezar con algunas raíces en el suelo. Y entonces, al alzar la mirada, vio aterrado la cosa que sacaba su lengua bífida, mirándolo fijamente. El desgraciado poquita cosa quedó como paralizado, y luego con rostro de terror sacó de su cintura un revólver y disparó. La cosa, la gran serpiente que lo miraba fijamente, ni se inmutó. Las balas rebotaron en su piel. La serpiente suspiraba. La rata de alcantarilla, el malandro, la poquita cosa quedó quieto en su sitio. Y entonces comenzó a chillar como chino chiquito y con voz entrecortada decía: «Anaconda, anaconda». La gran serpiente, con sus ojos amarillos y lengua bífida, lo miraba. Desde el cambuche, Bunchiro miraba la escena que duró algo más de un minuto. La gran anaconda suspiraba mientras el sinvergüenza poquita cosa chillaba. Lloraba como chino chiquito. Y mientras chillaba, moviendo los ojos como buscando a sus compañeros, nadie apareció. Entonces, bajando la mirada, vio en el cuerpo de la gran serpiente 3 como abultamientos grandes. Entonces, la poquita cosa, el lloretas, comprendió que la serpiente se los había comido. Cuando se dio cuenta de la comilona, el grandote, en un último esfuerzo por salvarse, dio media vuelta para llegar a la lancha. Y no alcanzó a dar 2 pasos cuando la anaconda gigante lanzó su cabeza hacia adelante y con la tarasca abierta agarró al malandro por la cintura. Luego, mientras el hombre gritaba entre las fauces, lo sacudió como un trapo viejo y lo lanzó hacia arriba. Cuando el infeliz poquita cosa, el bueno para nada cayó, la anaconda lo recibió de cabeza entre sus fauces. Luego, con él entre la boca,
lo bajó, lo envolvió con su cuerpo y apretó. Un sonido como de huesos quebrándose resonó. Después, con movimientos de su cuello, rápidamente lo engulló. Bunchiro miraba la escena. Después de tragar al miserable poquita cosa, la gran serpiente se enrolló como en ovillo. Puso su cabeza sobre el lomo y suspiró. Entonces, luego de unos minutos, Bunchiro avanzó con paso lento hacia el caño, hacia el lugar donde estaba la lancha recién llegada. Y antes de abordar, se volteó y vio a la anaconda, que con su cabeza recostada lo miraba. Bunchiro, como agradecido, lentamente hizo 3 venias al estilo oriental. Y entonces la serpiente suspiró. Ya en su estación piscícola, Bunchiro encontró un helicóptero y una tropa del ejército colombiano. También vio varias lanchas militares que recorrían la orilla del río Meta, y con ellos 3 japoneses que lo recibieron. Y estos hombres, sin dejarlo hablar, lo apresaron y lo llevaron camino del helicóptero. Cuando llegaron al aparato, y aunque Bunchiro se oponía a que lo llevaran, se enteró que transportarlo a Japón era una orden del emperador. Era una orden de su familiar más cercano. Ya en Japón, Bunchiro, después de varios días, avanzando por las afueras de la ciudad de Nagasaki, cerca de las playas, a orillas del monte Inasa, en una playa solitaria, depositó una ofrenda de flores y agradeció diciendo: Nereonna, Nereonna, Nereonna. Bunchiro regresó a Colombia, vendió sus tierras en el llano y vive humildemente en un pueblo del departamento de Boyacá. Lo acompaña en la paz de su casita, de su pequeña finca, una guardia de 2 agentes japonesas. Nota: la leyenda japonesa de la mujer serpiente, o Nereonna, describe una criatura con la cabeza de una mujer y el cuerpo de una serpiente enorme. Una serpiente mujer que merodea las costas de Japón y se alimenta de desprevenidos nadadores y pescadores. Cuando ubica a su presa, ella se levanta del agua e hipnotiza a sus víctimas. Luego, con su lengua, le chupa la sangre. Se dice que utiliza su hermoso rostro y cabello como señuelo para atraer a los incautos, meneando la cabeza como si se estuviera ahogando. Nereonna traduce mujer niña o mujer empapada. Y esa es la historia, el cuento. Es una ficción. El cuento de la anaconda y de este japonés de Bunchiro. Gran persona don Bunchiro. Como les dije, los nombres, los lugares han sido cambiados para proteger la vida de la anaconda.
A todos ustedes, de verdad, espero que hayan disfrutado de este espacio. Viviana y yo les mandamos muchas saludes y seguiremos trabajando para llevarles a ustedes en cada espacio lo mejor del misterio. 90 espacios ya de cuentos de la noche. Muchas gracias.